Entonces, repito para los que están en línea, procuremos, procuremos nunca sacar nuestras frustraciones o nuestro pasado en una prédica. El predicar es un gozo para la gloria de Dios, no para nosotros decir a la congregación si está bien o está mal. Si nosotros tuvimos mal nuestra vida de jóvenes o de niños, no la debemos sacar. Por eso debemos de pedir guía del Espíritu Santo. Eso siempre debe de ser lo más importante. ¿Sí? O al contrario del ejemplo que yo di de la abundancia, si alguien creció con muy poco dinero, que los papás trabajaban todo el día y apenas tenían para mandarlos a la escuela, zapatos, pues unos zapatos para todo el ciclo escolar y termina el ciclo escolar y ya estaba con un hoyo, pero no podían pedir zapatos porque no había. No nos podemos parar en el púlpito a decir, por favor, pónganse a trabajar, que Dios nos va a bendecir. Es mentira. No podemos chapaquear a la congregación con nuestras frustraciones del pasado. Pues, y bueno, aquí no quisiera decir como la palabra chamaquear de conforme a las frustraciones, pero también, bueno, ¿cómo hacerle? ¿Cómo ya nos ha comentado que hay que pedir a Dios que nos llegue a tener un correcto entendimiento y además del entendimiento que es lo de nosotros, que lo podamos sentir de una manera correcta? Así es. Y bueno, si nosotros vamos a preparar una predicación, tiene que ser conforme a algo que viene del Espíritu Santo, pero además prepararla, ¿no? Prepararla. Sin embargo, si hay en una ocasión, o puede ser a lo mejor algo sencillo, que pensamos que nosotros lo dominamos, pensamos, ¿no? Porque no sé si, ¿cómo podemos distinguir que lo que nosotros, porque son versículos, los versículos, los fundamentos, los versículos de la Biblia, estamos diciendo algo correcto o incorrecto? Bueno, pero tal vez estas son cosas ya no sé, más elevadas o complicadas, Así es. hablando de la predestinación, de a dónde van, si los niños van directo al cielo o no porque no han recibido a Cristo, o de algunos que dicen hablando de la justificación, cosas así, ¿no? ¿Por qué ves los casos en específico? Porque en estos, algunos hablando de la predestinación, dicen, uno es de salvo, sino a los que ya creyeron, y hay otros que dicen, no, es que Dios ya había escogido, ¿no? Entonces, digo, porque hay ya teólogos, predicadores, ya con conocimiento, que hay algunos que tienen un pensamiento su interpretación o el pensamiento, lo dicen que es una cosa, y otros que es algo totalmente distinto. Sé que todo eso tiene que ser bueno, es leer la Biblia, que esto es lo principal. Exacto. Obviamente hay otros libros que nos ayudan a reforzar nuestro conocimiento, pero cómo identificar qué es lo correcto para no decir algo erróneo a las personas que nos están escuchando. Digo, yo no quiero decir que es erróneo o que es incorrecto en el caso de, por ejemplo, de la predestinación, cuando son temas nos podemos decir de los niños, que hay algunos que con mucho conocimiento dicen, no, es que pues serán niños, pero si no han recibido si no recibieron a Cristo, entonces pues no fueron salvos. Y hay otros que dicen, no, pues porque hay versículos que dicen, de tales fue el reino del cielo. No, pero digo, hay estas posturas que es muy contradictorio, muy controversial, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros no caer en eso? Digo, estos a lo mejor son temas un poco más, podría decir, más complejos o elevados, pero si queremos hablar de algo, ¿cómo no incurrir? Digo, sé que todo tiene que venir de Dios, viviendo, preparándonos, pero ¿cómo no caer en eso? Muy buena tu pregunta, no es nada eh, fuera de lo que estamos platicando. Es muy buena tu pregunta. Yo te puedo decir, todos estos ejemplos que nos pusiste vienen de la doctrina de la iglesia. La predestinación, si los niños se van o no al cielo, eh,
Lo de la predestinación sí es un tema muy grande, muy, abarca muchas áreas, pero tiene que ver con la doctrina de la iglesia. Eso no se enseña en una clase de prédica, eso se va enseñando en el instituto, conforme a todas las clases van a tocar esos puntos, van a verlo, pero tiene mucho que ver con la doctrina. Hay iglesias que no tienen esperanza, y más las iglesias que son adventistas. Las adventistas son las que ellas tienen sus cultos los sábados, leen mucho la palabra, son muy similares a nosotros los pentecostales, pero ellos tienen otros dogmas u otras doctrinas. Ellos nada más creen que el sábado es el día de descanso, y ellos creen en lo de la predestinación, que los 400,000 que dice la Apocalipsis son los únicos que se van a salvar. Entonces, ¿para qué? ¿Ya? ¿Me entiendo? Esas contradicciones tienen los adventistas, entre muchas, igual que los testigos de Jehová. Esos temas son doctrinales. Eh, para poder saber qué es lo correcto y qué no, en base a tu pregunta, es muy cierto la palabra, pero lo importante es lo que acabo de mencionar, tener una guía del Espíritu Santo. ¿Cómo nos va a hablar Dios? A veces nosotros nos enfocamos en orar y empezamos, ore y ore y ore, podemos estar 2 horas, pero esas 2 horas nos la pasamos con nuestra lista de 12,000 peticiones, pero no dejamos que el Espíritu Santo fluya. Tenemos una muy buena comunicación con Dios, podemos decir, yo tengo una comunicación con Dios porque diario son 2 horas de oración, ¿sí? ¿Y has escuchado a Dios? ¿O esas 2 horas es tu lista de peticiones? Para poder saber que Dios nos habla y entender la guía del Espíritu Santo, sí, es muy válido tener 12,000 peticiones, pero hay que hacer 1,000 diarias para poder escuchar la voz de Dios. Y en esas oraciones decirle, Señor, yo ya te pedí, pero lo que más pido y anhelo es escuchar tu voz. ¿Qué tienes para decir? Y quedarse aunque sean 2 minutos, 1 minuto callado. Si ustedes no sienten la presencia, pídanla en oración. Pásense 2 horas pidiendo, pidiendo, pidiendo. Cuando a mí me dijeron, no te levantes hasta que Dios te conteste, dije, no, o sea, yo dije, no, ¿cómo? O sea, cuando, a duras penas, y no es la realidad y tampoco es pecado, a duras penas oro 1 hora diaria por todo lo que tengo que hacer en el día, a duras penas llevo 1 hora, y si Dios no me contesta en 1 hora, dije, no, pero es algo tan cierto. Yo, si nada más oro 1 hora, pues me dedico a pedirle a Dios, contéstame, Señor, háblame, ¿qué quieres decirme? Y se va abriendo un canal entre Dios y el que ora, que cuando menos se den cuenta, y eso me pasó a mí, me empezó a pasar a mí. Cuando menos se den cuenta, yo venía de regreso del trabajo en el metro, siempre con mis audífonos. Venía pensando en qué voy a llegar a comer, los pendientes que dejé en el trabajo, qué voy a hacer ahorita en la tarde, a qué hora voy a ir al gimnasio porque ya vengo cansado de trabajar. Y yo venía en mis afanes, como dice la Biblia, vengo en los afanes, pero así de repente, hagan de cuenta que me dan así como que reacciona, vas a llegar a hacer esto, en tu casa hay este problema, vas a preparar esto para mañana, tienes que prevenirte. Y yo así me quedaba agarrado de todo así. ¿Eh? ¿Eran pensamientos que llegaron? Sí. Y muchas de esas cosas yo no pienso. Cada uno de ustedes se conoce de la forma de pensar. Cuando va manejando, lo que piensa, cuando va, cada uno se conoce. Pero de repente así llega así como que estoy hablando y empiezan pensamientos que uno reconoce que no son de nosotros. No los desechen, porque es Dios hablando. Y sucede mucho la duda las primeras veces. ¿Soy yo? ¿Es mi carne? ¿O es mi? Llegué a la casa, Señor, ¿eras tú el que me está hablando? ¿En verdad eras tú? Y quédense ahí hasta que les digan lo que yo les digo, Señor. Si no les contesta, no importa. Ya tienen cosas que hacer, párense.
pero al otro día vuelven a hacer lo mismo. Y de repente les va a volver a llegar. Estén haciendo sus afanes, lavando trastes, trabajando incluso en la computadora, manejando en un alto y de repente, ¡pum! O sea, no van a perder la visión de lo que están haciendo. O sea, pero así como ustedes piensan en los afanes, o en, ya cobré, tengo que ir a pagar, y de repente, no, pero es que acuérdate que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer esto. Me pediste que te preparara para una prédica, vas a decir esto. Me pediste que te ayudara para la clase, tienes que hablar de esto. A ver, yo no pienso así. Entonces reconocemos que es la voz de Dios. Con práctica se llega a hacer esto. Por eso les digo, entre más lo hagamos, se va abriendo un canal hasta que Dios dice, este es mi hijo y hablo con él. Y todas esas dudas, qué es correcto y qué es incorrecto, el Espíritu Santo. Porque también es muy cierto que si nos convertimos en servidores, Dios no va a permitir que hable nuestra carne. Antes de una clase hay que orar, antes de la prédica, no sé si tú me has oído, yo le digo, utilízame como un instrumento y calla la boca de mi carne y que hables tú. Incluso ya cuando tengo preparada la prédica, que sé que es la voz de Dios la que me la hizo preparar, siempre en el púlpito le digo, incluso antes de, yo cuando llego y me toca predicar, o me subo o me meto a la oficina a orar. Y ahí vuelvo a orar. Y que seas tú, Señor, el que hable, y que sea de bendición y que les llegue a los hermanos tu palabra al corazón como tú la preparas. Porque si no, se sale la carne y decimos cada cosa. Aproximadamente hace un año y medio, cuando recién iniciamos otra vez después de la pandemia, las, las, los servicios en la iglesia, hubo una hermana que se paró a predicar, sí traía su cuaderno, sí traía su prédica, todos nos dimos cuenta, bueno, los que sabemos, todos nos dimos cuenta que se salió del tema de su prédica y empezó a decir que ella cuando fue seminarista y que sufrió mucho y que hay hermanos que se sufren mucho porque hablan griego y que el griego no significa nada. O sea, sacó todo lo que ella te había guardado, yo creo que de la pandemia, y todos nos quedamos, yo me quedé así diciendo, ¿qué está hablando? Y la hermana reconoció cuando iba a terminar, dice, bueno, yo no hablé nada de lo que traía preparado, pero la palabra que les di, que no había palabra, se estuvo quejando. Terminó la prédica y el pastor se metió con ella, porque sí fue muy notorio. Entonces, para evitar eso, es precisamente la guía del Espíritu Santo. Para evitar lo que les dije al principio de la clase, evitar hacer una exégesis para darle a la iglesia la palabra de Dios, que es una exégesis. ¿Sí? Entonces, sí debemos de ser muy cuidadosos y esas preguntas son doctrinales de la iglesia. Aquí no hablamos de prosperidad porque no es la doctrina de la iglesia. Aquí no hablamos de el bautismo en el Espíritu Santo porque no es la doctrina de la iglesia. Creemos en el Espíritu Santo, creemos en sus obras, creemos que sí se manifiesta en lenguas, creemos que sí se manifiesta en la iglesia, pero es muy diferente a creer en el bautismo. El bautismo es eso de tirarte al piso y chillar y berrear y darle órdenes al Espíritu Santo, que eso no es la iglesia. Y yo te pido que vengas y que mandes fuego y que bajes fuego y que quemes a la iglesia, Espíritu Santo, ven. ¿Quiénes somos nosotros? Estas son doctrinas que en esta iglesia no hay. Y todo eso también va de la mano a lo que te mencionas. ¿Cómo saberlo? Pues es que todo eso es doctrinal. Todo eso se enseña aquí en el instituto, se enseña en las clases dominicales, bueno, ya no hay clases dominicales, están en la semana. Sí, no, pues pregunté, Todo tal vez esto de porcentaje por son temas ya más doctrinales complicados, Sí, pero, o a lo mejor también, o han preguntado, porque tal vez no sea tan complicado, pero dentro de la misma iglesia tienen puntos de vista distintos. Por ejemplo, si una mujer puede tener pastorado o no, ¿no? Entonces hay algunos que dicen, no, pero es que con fundamento en la palabra no puede ser una mujer tener el pastorado de una iglesia. Pero, bueno, acá hemos escuchado al hermano Joel, ¿no? Joel Lascar y dice, bueno, que sí, ¿no? Pero entonces, como digo, unos consideran que no, porque está en la palabra.
Entonces, Por eso, principio de orden, por tal vez no principio debería ser de así. orden, no, pero bueno, a lo No mejor debo de tener opiniones distintas, pues, pero como que- entonces a eso digo, a lo mejor las otras me metí algo más, a lo mejor digo, más refinado, más elevado, tal vez, pero hay Claro. cosas que a lo mejor, por eso digo, y en daily, viendo la Biblia, nos lleve a tener un entendimiento. Yo veo a las personas que han predicado o han hablado respecto de uno u otro, lo dicen y, o sea, es que esto es lo que está en la palabra. Y esto es lo que está yo no están ahí, está en la Biblia. Entonces a eso me refiero con no dar, pues, si le decía a mi esposa cuando me ha tocado hablar de algo, incluso direcciones, pues que no, que me lleve a hacer algo correcto. No, pues, no que sean nuestros sentimientos, que sean nuestras palabras, no que sean nada, sino Lo que es la palabra. lo que es la palabra. Pero hay algunas cosas que no quiero decir algo incorrecto, no, obviamente, no son las que sino Sí, pues si tú ya tienes una doctrina en tu iglesia, vas a predicar conforme a esa doctrina. Ese tema de si la mujer puede servir o no, uy, es muy controversial. Hay una clase en el seminario que yo ya la tomé, que se llama Ministerio y Servicio de la Mujer. Y te enseñan bíblicamente que efectivamente la mujer puede ser pastor, puede tener un ministerio, puede servir, puede predicar. Y nada más ahorita así rápidamente te voy a decir. Recordemos que después de que vino Jesús, él mismo lo dijo. Ahí en Juan dice, yo no vine a romper la ley, vine a cumplirla. Pero él mismo estipula cumplirla en base a qué. Cuando le dio la visión a Pedro de los animales inmundos, Pedro le dijo, yo no puedo comer de eso. Y le dijo, a partir de este momento ya lo puedes comer, porque yo lo estoy comiendo. Vamos a se lo explico más fácil. Entonces ya podemos comer de todo. A la mujer, el ejemplo más tangible de que la mujer sí sirve para ministrar está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la mujer samaritana, después de que se le presente y le pide agua, ella le dice, dame de esa agua, de la tuya. Y él le dijo, y ella se convirtió, se puede decir, no lo dice la palabra, pero si nos vamos al fondo, a un contexto, a una hermenéutica y exégesis de la palabra, ella se convirtió en la pastora de Samaria, porque la palabra lo dice. Fue y predicó a su pueblo. Recordemos que Samaria estaba peleada con los judíos. Ellos tenían sus creencias y se lo dice. Es que nosotros paramos aquí y ustedes allá. Entonces, ¿a qué Dios creer? Y Dios le dice, pues yo soy el que soy. Y no importa el lugar, siempre y cuando adoren a Dios. Entonces, ella creyó y fue y convirtió a muchos en Samaria, que no creían en Dios. ¿En qué se convirtió? En ministrar, en evangelista. Su primer trabajo fue evangelizar. Hoy evangelizó a Samaria. Entonces, ¿puede la mujer trabajar o no? En el Nuevo Testamento, en Hechos. ¿Quiénes ayudaban a los apóstoles? Las mujeres. Las mujeres preparaban la comida, hacían, deshacían, el dinero que llegaba a ellas lo administraban. Eran las mujeres las que ayudaban. ¿Pueden o no ministrar? Ministrar, digo, trabajar, servir, ser pastora. ¿Pueden o no pueden? Bíblicamente. La palabra dice 12 discípulos y la seguían multitudes. Esas multitudes, está pasando lo que pasa ahorita. La mayoría eran mujeres. Si nos vamos a la historia y al contexto, porque no lo dice la palabra, nada más dice, y lo seguían multitudes. Pero la historia y los libros nos ayudan a ver quiénes eran esas multitudes. La mayoría eran mujeres y niños. Entonces, ¿por qué hacer al lado a la mujer cuando Dios le da su lugar siempre? ¿Sí me explico? Entonces, eso es doctrinal. La iglesia lo enseña y nosotros también aquí creemos lo mismo que el hermano Gerardo. Porque Hermano, lo dice la palabra así.
Bueno, pero por ejemplo, es que entiendo las cuestiones que nos comparte el compañero, pero entiendo también que pues hay muchas cosas que pues no se nos ha, pues Dios no nos los ha revelado, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, en esto de la predestinación, ¿no? Los niños, personas que no sabemos ni cómo va a ser a ciencia cierta el estar en la presencia de Dios, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, en este caso, ¿cómo podemos, en el caso de las mujeres predicando? Porque, pues, realmente entonces, ¿cómo podemos decir que uno es cabeza de familia en nuestra casa, pero no, pero, ¿qué ocurre con, digo, y mira, mi iglesia tengo pastora, es mi pastora y la verdad, la respeto y es un gran ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo podemos empatar esta situación en cuanto a, pues, pues Dios nos pone como cabeza, ¿no? Cabeza del hogar, pero en ciertos momentos no nos, o sea, puede haber situaciones en que no nos ponga cabeza en una iglesia, puede ocurrir esa situación y, pues bueno, lo entiendo en el caso de Samaria, ¿no? Porque justo en ese pasaje como bien lo dice, la Biblia dice que había guerras, pues justo en las guerras había hombres que iban a la guerra, ¿no? Y a falta de hombres, esta es una interpretación mía, ¿no? Eh, Me imagino que a falta de hombres en esta ciudad, pues sí se levanta este, esta mujer samaritana, no recuerdo bien, pero y justo empieza a dar pues esas ordenanzas que en realidad sí estaban hechas para el hombre, ¿no? Pero no para, digo, gracias a Dios, pues sí, gracias a Dios se levanta esta mujer que dirige al pueblo, ¿no? Pero no, en realidad el orden, ¿cómo lo podemos entender? Si es así tal cual, o porque el hombre, el orden cual lo tengo, este, eh, pues como lo dice la Biblia, como lo hemos visto también aquí, es eh, Dios Dios pone al hombre como cabeza de familia y a la mujer como al hombre como cabeza de la mujer, ¿no? Entonces, con todo lo que viene alrededor, ¿no? Sin llegar a, no sé, a, pues a justo a menospreciar a la mujer, ¿no? Porque no es el caso, ni Sí, siquiera. creo que te entendí. A ver, Ujú, recordemos, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es un Dios de orden. Es muy cierto, nos puso como cabeza, pero nos puso como la cabeza en el matrimonio. Esa es la primera fuente. Posteriormente, el pastor es la cabeza de la iglesia. La iglesia es la novia de Dios. El pastor es la cabeza. Si es una mujer, yo quiero creer que esta mujer, que es pastora o ministra, la cabeza de ella debe de ser siempre Dios, pero como Dios es un Dios de orden, ella es la pastora de la iglesia, pero debe de tener su autoridad, que debe de ser su esposo, que es la cabeza de la familia. Ahí ya es algo muy importante. Ella, para dar ejemplo como pastora, debe someterse al marido, que es la cabeza. Y ahí viene un tema muy controversial, que es el someterse. No es pisotearla, no es estar por encima de ella. La mujer, yo les puedo decir algo que está en la Biblia y no les voy a dar la cita porque no la recuerdo ahorita, perdón, pero la mujer debe de estar siempre al lado del esposo. Aquí en México, en los pueblos, en la revolución, de la revolución, hasta que, y todavía continúa, la mujer camina siempre atrás del esposo, y el esposo la vea, ya te atrasaste, ándale. Eso es machismo, eso no es un orden de Dios. La mujer siempre debe estar al lado del esposo, igual el esposo al lado de la mujer. Si ella es pastora, su esposo debe de estar a un lado apoyándola, pero el esposo es cabeza de la pastora en la familia y en el hogar.
Y Dios puso a esta hermana como cabeza de la iglesia y ella debe de someterse a la cabeza que es Dios. Ese es el orden bíblico de Dios. Y no debemos de dudarlo porque entonces yo le pediría al pastor que para el siguiente año me deje darles a ustedes en segundo esta historia del ministerio de la mujer para poderlo entender, que todo esto es algo que ha hecho la sociedad, incluso los cristianos, incluso la historia de la iglesia, después de la ascensión de Jesús, quiso hacer a un lado a la mujer. Hay pastores, hay iglesias europeas, americanas, que a la mujer le dicen en la cocina y con tu escoba, siendo cristiana. Y yo les puedo decir qué iglesias, qué comentarios, qué comentarios de pastores, pero no es el tema de esta clase. Pero sí debemos de tener siempre un orden. Y si la mujer no es pastora, pero predica, el pastor debe de respetar, el esposo debe de respetar su ministerio y someterse, ahí sí, el hombre se somete a la voluntad de Dios, pero ya en casa como familia sigue siendo el esposo la cabeza de la mujer. ¿Sí me explico, hermano? ¿Hermano? Pues salí. Ya salió. Sí, entonces, sí, recordemos que Dios es un Dios de orden. Y pues está en la palabra y no debemos de salirnos de este orden. Ella no puede gustarnos, es un tema muy controversial, porque nosotros, más aquí en México, ahora sí voy a hablar de nosotros como sociedad, traemos ese machismo. No, pero yo pensé sinceramente que era algo un poquito más, o que teníamos como que la misma No, sí. ¿no? También, bueno, nos reunimos en la iglesia de San Luis, pero también desde de la academia. Ajá. Luego, hace 8 días fue el pastor Roberto Valcallá, hace un tiempo fue el pastor fue y habló de eso, de la mujer, porque hay personas que teniendo mucho conocimiento que dentro de la iglesia que también hablan con estudios en un instituto bíblico dentro de la MIS de Alfa y Omega, ellos dicen que aquí la palabra es clara, que tal vez es lo que decía el hermano Hugo, se llama, creo, Sí. el que decía que, pues, que yo no, como que decir, pues yo me congrego en tal, respeto a la pastora, ¿no? Porque si quiere ser una pastora, pero dice, pues, no como los bancos con lo que leo, ¿no? En la Biblia. Y a eso me refiero, yo les digo, yo no pensé que fuera tan controversial este tema, pero así como ese yo, que tal vez en los primeros eran más doctrinales, tal vez más profundos, o no, bueno, porque no sé cómo explicarlo, tal vez más, con más. Sí, son temas controversiales y por eso yo les digo, son doctrinales. Y donde está Hugo, efectivamente está la hermana, pero esta iglesia es Alfa y Omega de Joel, igual que aquí, de aquí salió el pastor Samuel, que era el papá de Joel, del hermano Joel, pero esa es nuestra doctrina. Sí, cree, y por eso es pastora. Está puesta y tiene la cobertura de todas las alfas. Aquí le decimos las alfas, tiene la cobertura de todas las alfas y el respaldo, porque sí tenemos esa doctrina de respetar, pero siempre con el orden de Dios, que es lo que le explicaba el hermano Hugo. La mujer se debe someter al esposo, pero si tiene el ministerio, debe de someterse a la cabeza, que es Dios, porque Dios la puso ahí. Sí, debe de empatar, y todo eso es doctrinal. También el Espíritu Santo tiene que influir mucho para cambiarnos ciertos pensamientos, y lo que les empezaba yo a decir, México tiene arraigado mucho el machismo, y es muy difícil que alguien nuevo pueda entender eso. A lo mejor alguien llega a la iglesia del hermano Hugo y la ve como pastora, va a decir, no, yo no voy a dejar ir por una mujer. Pero no porque tenga una doctrina mala, sino él ya está metiendo la predisposición
de lo que ha crecido en la sociedad de México. Lo que yo les decía, no debemos de meter eso a una prédica. Ese es otro de los temas que no debemos de meter. Yo no puedo predicar que la mujer no puede servir, porque no es nuestra doctrina. Y eso sería desobedecer Y la eso sería autoridad de desobedecer la iglesia. la autoridad de Dios, no la autoridad de la iglesia, la doctrina Les de la costó. iglesia. ¿Alguna duda, hermano Hugo? Se salió cuando le estaba preguntando, Sí, se desconectó y yo, no puede pero ser. sí le alcancé a escuchar, creo, ¿no? Eh, ya no muy bien, hermano, pero bueno, la verdad, o sea, en realidad no, ahorita no ni siquiera en su momento sí me movió un poco ese tema, pero la verdad, gracias a Dios y pues como dice ahorita que lo escucho, que está la pastora y la verdad, mientras se siga dando doctrina Permítame que, tantito, hermano, me habla el pastor. sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, dígame, hermano. Pastor, que nos comentaron, ¿no? Como el testimonio, ¿verdad? Era como un testimonio, sí puede dar, porque son dice, no por lo que nos haya pasado, lo tenemos que venir a descargar. No me puedo dar tenía tan fundamental para la Biblia. Sí. Sí, porque muchos predicadores sí cuentan los testimonios, pero ya lo que él se refiere a otra cosa, ¿no? Así que vienen a cargar sus trabas. Parece que ven, y dice, "Dale, borracho". Y entonces lo ya saca por su frustración. ¿De dónde eres, hermano? De Cuba. Toda la vida vivió aquí. 14 años y viviendo aquí en México. Y es familiar, mi hermano que toca la guitarra. No, no, Porque somos también paisanos, hermano. pero no somos familia. Hay uno que luego está Mi en hermano la tarde, Jorge, sí. más tarde está luego comenta, no dicen que luego cuando que predican muy bonito y que dicen como que es muy serio y todo, Perdón, hermanos. Entonces, ahora sí, entonces puedo decir, hermano, lo escucho. Ah, sí, bueno, les decía que, pues gracias a Dios, la verdad, este tema, más que alejarme de esto o empezarme a cuestionar ciertas cosas que, pues a lo mejor podemos caer hasta mm, eh, eh, no sé, en temas que ni conocemos, y a lo mejor Dios ni siquiera, o sea, es claro con las cosas importantes, ¿no? Con estos temas a lo mejor podemos debatir o decir otras cosas. Lo único que a mí me ha hecho este tema es que, pues si Dios me ha puesto como cabeza del hogar, pues me tengo que esforzar más que mi esposa para o aprender más del tema, más de Dios y pues más de Cristo, ¿no? Más, y pues no sé, ojalá que en todas las casas pues fuese así, ¿no? Porque no sé cómo lo vean ustedes, pero yo, mi esposa es súper inteligente, entregada a Dios, eh, muy, muy dedicada, muy estudiosa, sirve. Pues la verdad, pues como sea, yo la veo y digo, no, pues tengo que hacer el doble, ¿no? De lo que ella hace, porque pues me impone en ese sentido, pero pues también entiendo que Dios quiere que haga lo siguiente, ¿no? O sea, pues si yo voy a ser cabeza, pues tengo que saber más que ella. Si voy a ser cabeza, pues tengo que orar más que ella. Si voy a ser cabeza, pues tengo que eh, eh, amarla más que ella, a lo mejor a mí, ¿no? Y amar más a Dios que ella, Dios. No, no sé, en ese sentido va que pues a lo mejor no sé qué pase, ¿no? Pero en lo personal, ese tema me ha ayudado más de lo que me ha perjudicado en cuanto a, bueno, es que en esta iglesia pasa esto y lo otro. Más bien me ha animado a buscar más a Dios y pues a esforzarme más,
justamente, ¿no? Gracias a Dios, hermano, qué bueno. Y sí, efectivamente, mire, no sé si también este otro comentario, qué bueno que lo hizo, es pertinente que se los diga, sin minimizar a los pastores, claro, les vuelvo a repetir, Dios es un Dios de orden y estamos puestos, como los maestros, son 5 ministerios, los maestros, los evangelistas, los apóstoles, los pastores, todos estamos puestos por Dios. Pero eso sí es una verdad bíblica y muy importante. Nadie está por encima de nadie, hermano. Ni la esposa que tenga más estudios está por encima del esposo, ni el esposo por encima de la esposa. El pastor es el guía, es el pastor de la iglesia, es el que guía a las ovejas, pero no está por encima de nadie. Sin quitarle su autoridad, quiero que me entiendan bien y que no me vaya a malentender. Todos somos un solo cuerpo y de eso se trata la unidad de Cristo. Todos somos del mismo cuerpo de Dios. A unos los va a poner como pastores, a unos como apóstoles, a unos nada más como maestros, pero ninguno es menos, ninguno es nada. ¿De qué me serviría tener seminario, doctorado, licenciaturas, maestrías en teología si no tengo amor? De nada me sirve. ¿De qué me sirve tener 50 años como cristiano si no tengo estudios, si no tengo sobre todo amor? Y si no entiendo lo que es la unidad de la iglesia, que somos un solo cuerpo y que todos estamos a la par y nadie es más que otro, créanme que la vida cristiana, hermano Hugo, va a ser mucho más sencilla para todos. Y si gloria a Dios, mi esposa tiene un conocimiento más alto que yo, hablando de inteligencia, como lo mencionó el hermano Hugo, pues gloria a Dios, porque Dios es la que se lo está dando. Y el hermano Hugo lo va a utilizar para otra cosa, según sus características, aptitudes y para lo que Dios lo ponga. Amén, amén. Pero siempre va a ser a la par del matrimonio y de la iglesia. Todos somos iguales. Nadie está por encima de nadie. Y si humanamente alguien se quiere poner por encima de alguien, oremos para que Dios tome el control. ¿Sí? Entonces, sí son temas muy controversiales y precisamente estos temas son los que no debemos de llevar al púlpito para la congregación. Por eso empecé con este tema esta clase. Porque no debemos de llevar nuestras suposiciones, predisposiciones, nuestra educación al púlpito. Sí, por eso lo pregunté, ¿no? Debemos de llevar al púlpito lo que dice la palabra. Y vamos a continuar con los requisitos. Voy a compartir pantalla, hermanos. Vamos a continuar con lo que nos quedamos la última clase, con las recomendaciones. Vamos a verlo rápido para que nos dé tiempo. Bueno, antes de compartirlo, son 11:57. Regresamos a las 12:05, vamos a tomar un descanso para continuar y ver las recomendaciones y la preparación del ambiente para la prédica. Sí, hermanos, 5 minutos, 12:05, nos vemos de regreso, por favor. Nada más apaguen su cámara, no se salgan de la sesión. De acuerdo, hermano. Gracias. Sí. Pero bueno. Si quiere que le comparta internet, Mari. No, es que luego falla. Por eso le comparto de mis datos. ¿Si vuelve a fallar? Sí. Sí. Muchas gracias, hermana. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Me dicen cuando la vean. Ahí, hermano, ahí se ve. Ok, ya vimos las primeras diapositivas. La variedad de la predicación. Un aspecto muy importante del ministerio de la predicación es de proveer a nuestros oyentes una variedad en la predicación. La monotonía en la predicación es algo que tenemos que evitar si vamos a tener éxito. Ya hablamos de esto la clase pasada, pero para los que no estuvieron, hablar de diferentes temas. Yo no puedo guiarme en una prédica que siempre hable del pecado, del pecado, del pecado, o siempre le esté hablando del amor, del amor, del amor. Debo de ser variado.
Ajá. Yo, aunque yo predico cada 2 meses, pero no cada 2 meses voy a hablar del pecado, cada 2 meses voy a hablar del amor. Debo de... Y esta monotonía, ¿quién nos la va a quitar? Si yo nada más quiero hablar del puro pecado, ¿quién me va a hacer que no hable del pecado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando yo le diga, Señor, me toca predicar, ¿qué quieres que yo hable? Pero yo quiero hablar del pecado, dame palabra. Y pum, Dios me va a llevar por otro lado. ¿Sí? Pero si nuestra carne nos quiere hablar siempre del pecado, es importante que se mencione que no debemos de tener una monotonía para predicar. ¿Sí? Es mantener un énfasis equilibrado sobre las doctrinas de lo que hablábamos. Tenemos una doctrina en la iglesia. ¿Cómo saber cuál es nuestra doctrina en la iglesia? Pues están tomando clases, tomando discipulados, y la doctrina se da solita. Ajá. El predicador debe tener cuidado de no predicar todos sus sermones sobre el arrepentimiento, la necesidad de ser salvo. Hay mucho más en la Biblia que solo estas doctrinas. ¿Sí? Balanceemos nuestra palabra, y es la que nos va a dar Dios. Hay una variedad, dice, usar toda clase de textos bíblicos, el predicador. Yo les pedí a principio de año que que hicieran una prédica en base a un texto que ustedes eligieran. ¿Por qué no les dije lo que les ponga Dios? Porque estamos aprendiendo. Una vez que sepamos hacer una prédica, sí nos vamos a poner en manos de Dios. El texto, ¿por qué les dije escojan su texto ustedes? Porque es un texto que les llama la atención, es el texto con el que llegaron al Evangelio, X. Y se les va a hacer más fácil hacer la prédica porque es un texto que ustedes ya conocen, por algo lo escogieron. Porque si yo les pongo cualquier texto, pues sí les va a ser muy difícil o se les va a hacer más difícil hacer la prédica. Por eso primero practicamos con un texto que para mí es familiar, que a mí me gustó, con ese yo llegué al pie de Dios. Entonces, pero hay una variedad de textos bíblicos. Tenemos toda la Biblia, ni siquiera toda mi vida que me reste, voy a predicar toda la palabra. Toda la Biblia no la voy a predicar, nunca. Pero sí los temas más importantes. Predicar diferentes tipos de mensaje. Hay tres tipos principales que son el de texto, el de exposición, que está basado en un texto de sermón textual, cuando se decide tratar un tema o tópico como la santificación. El de exposición es la prédica expositiva. No es complicada, pero lleva muchísimo más trabajo. Porque hay que ver, yo les he dicho que sí, para la textual hay que meterse a la historia, a saber cómo se pone, pero ya una prédica expositiva hay que saber cómo vivían en ese pueblo. Por ejemplo, la carta a los romanos, hay que ver cómo vivían los romanos y por qué Pablo escribió esa carta. No se las escribió a los romanos, la carta está escrita a los judíos que creyeron en Jesús, que vivían en Roma. Y hay que saber cómo vivían, porque vivían bajo la ley romana y les costaba mucho trabajo vivir bajo la ley de Dios. Entonces, ¿por qué escribe esa carta? El contexto histórico, cómo vivían, por qué vivían. Eso es una prédica expositiva, meterse a todo eso. Sacar las palabras difíciles con traducciones del griego. O sea, por eso es expositiva, porque expone todo lo que el texto dice. Tanto en el antiguo, tanto en el, no, en el original griego como en nuestra traducción. ¿Y qué significa? Porque incluso un verbo nos puede cambiar todo el contexto del texto o del versículo que estamos predicando. No es difícil, pero sí se adentra muchísimo más al texto. Ya cuando, no sé si en segundo o en tercero les vayan a dar prédica expositiva, esa la da Mauricio, pero van a ver que ya sabiendo ahorita preparar una prédica expositiva no es difícil, pero sí se adentra más. ¿Y por qué será el segundo o el tercero? Porque ya tienen ustedes conocimientos de cómo se escribió la Biblia, de la historia, ya tienen más conocimientos o más herramientas para hacer una prédica expositiva.
Por eso nada más estamos viendo la prédica textual. 1, 2 textos, máximo 3. Y los que ustedes tienen conocimiento más, por eso se los voy a escoger. ¿Sí? El sermón expositivo es el que se basa en una porción bíblica, pero lo explica a fondo, sacando el pasaje puntos principales del mensaje. Y dentro de esos puntos principales entra el griego. ¿Sí? No se ha cambiado. Entonces, estas son las diferencias de la textual a la expositiva, pero todas deben de ser variables. En las iglesias Alfa y Omega, ¿tendemos a una u otra o...? Esto ya es cuestión del predicador. Ok. Tú me preguntaste al principio que cómo predicaba yo, que qué predica usaba. A mí se me hace más fácil mezclar la textual con la expositiva. O sea, primero hago un borrador de una prédica textual, pero ya cuando la tengo, la desarrollo con expositivo. Ya empiezo, porque sí les hablaba de griego. O sea, ya empiezo a meterme más. A mí se me hace más fácil así prepararla. Hago una textual rápido. Cuando Dios me da el tema, hago una prédica textual. Y ya cuando la tengo, mezclo algo de la expositiva. O sea, ya me meto a la historia, ya me meto a cómo eran, ya me meto a quién les está escribiendo, por qué les está escribiendo, qué significado tiene esta palabra en griego y qué significado tenía para ellos, a los que les escribió originalmente, pero qué significado nos trae ahora a nosotros. Yo mezclo las dos. Hay quien nada más se hace pura expositiva, se mete mucho a profundidad y lo pone. Hay quien se va por lo fácil o por tiempo, expone una textual, pero eso ya es dependiendo del predicador. Eso ya es que vamos a ir viendo. Eso también tiene que ver mucho en el ambiente para preparar la prédica. El predicador debe usar todos estos tipos de mensaje, pero uno de los más profundos es el sermón expositivo y cuesta más preparación, pero es el de mayor beneficio para el predicador como para el de los oyentes, porque vamos a profundidad de la palabra, no la damos superficial. ¿Sí? Hacer una predicación, un plan de predicación, orar pidiendo la voluntad y dirección de Dios. Todas las clases hemos hablado de eso. Oración, 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 pedir la guía. Esto no es nuevo, lo hemos hablado todas las clases. Recordemos que el propósito principal de tener un plan de predicación es servir mejor a las necesidades espirituales de nuestra congregación, pero solo Dios sabe la realidad, cuáles son estas necesidades. Por eso tenemos que buscar la dirección divina. ¿Sí? Siempre. Un plan de predicación es escribir una proyección de mensajes. Al principio será mejor limitarse a un plazo corto como de un mes. Después tener un poco de experiencia puede proyectar el plan para 2 meses o para el trimestre. El escribir su proyección tenga presente los siguientes puntos. Antes de ver los puntos, yo también les he dicho, yo tengo prédicas anteriores, porque yo voy preparando prédicas. Hay un tema que me ministra tomando clases, hay un tema que a mí me llama la atención y lo apunto y voy preparando después en casa la prédica. Pero no quiero decir que esa es la prédica que yo voy a hablar la próxima vez que me toque. Yo me pongo en oración y ahí tengo prédicas guardadas que yo, Señor, ¿cuándo las voy a hacer? Pero es que yo las preparé porque a mí me llamó Dios o el Espíritu Santo en clase y yo las quise preparar. Pero yo les platiqué. Hubo una vez que me confié y un miércoles, ahí tengo prédicas, ahorita me pongo en oración a ver cuál de todas doy. Y dice, el miércoles en la noche que me hice ninguna. Quiero que hable de otra cosa. Pero no me dijo de qué. Ya me vio tan desesperado Dios que el viernes en la noche me dijo, vas a hablar de eso. Todo el sábado me la pasé. Eso es algo erróneo. Por eso se los tomo como testimonio. Ese es un error que cometí. Porque pude haber cometido el error de poner algo más de mi carne
que de lo que Dios quería que hablara. Dios me dio el tema y lo preparé con el tema que Dios me dio, pero pude haber cometido, ¿por qué? Por hacer la prédica a la carrera. Por eso siempre les pongo ese ejemplo. No se confíen a que ya tengan una prédica, la tienen, gloria a Dios, pero si Dios les dice el tema y no lo tienen preparado, pues prepárense con anticipación, como ahí dice 1 mes, 2 meses. Aquí tenemos un rol de prédicas. Yo ya sé que hasta el próximo mes me toca predicar. Agosto, septiembre no predico, a lo mejor me toca octubre, noviembre, pero ya lo sé. El día que me den fecha de prédica, en ese momento que yo ya vea, me toca el 3 de noviembre. Desde ahorita me pongo en oración, en oración, en oración. Y si Dios me pone una prédica, pues gloria a Dios. De las que ya tengo, pues gloria a Dios. Pero si Dios me da un tema que no tengo preparado, pues tengo 1 mes para prepararla bien a conciencia. A eso se refiere. ¿Sí? Pero es bueno, porque toda esa práctica que yo he tenido en hacer prédicas me ha hecho que cuando me da tema, yo prepare una prédica, porque ya llevo yo práctica, prédicas que preparar. ¿Sí? Ok, como primer punto es, revisa los sermones que ha predicado durante los últimos 3 meses. Esto evitará que siga una rutina o que predique el mismo tema. Yo en mi carpeta que tengo de prédicas, pongo la fecha en la que prediqué. Aunque la la computadora guarda la fecha en que se realizó. Pero cuando yo predico, la abro y le cambio la fecha. En la fecha en que prediqué. Para ver que no la haya repetido, que no la vaya a repetir. Porque la puedo repetir en otra iglesia. Entonces, no. Dios nos da diferentes temas para, incluso cuando vamos invitados. Dios es el que da la palabra. Hacer un plan de predicación, aquí están los 3 puntos. Tenga presente que los mensajes deben abarcar todas las doctrinas y los propósitos de la predicación cristiana. También tomar en cuenta los eventos especiales en el calendario, como el Día de la Madre, el Día de la Biblia, el Día del Haber, y consideremos la posibilidad de una serie de mensajes. Esto recuerdo que también ya lo vimos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta las fechas que se vienen para la iglesia, aniversarios, la Santa Cena, el Día de la Madre, el Día del Padre, y preparar un tema para eso. Buenas tardes. Sí. ¿Me das un minutito? Sí. Y como recomendaciones finales, las cosas que se han recomendado son útiles y para ello debemos tomarlas muy en cuenta para mayor eficacia de nuestro ministerio y para la gloria del Señor. Pero lo más esencial es la preparación espiritual, como lo expresa el gran predicador Carlos Spurgeon. Este predicador ha escrito mucho y tiene libros de prédica. Algunos han querido hacer trampa de buscar un libro de prédicas o sermones de Spurgeon, y cuando lo abren, no saben ni siquiera de qué está hablando, porque necesitamos una preparación. Esto es nada más un comentario, pero nunca busquen una prédica ya hecha de algún teólogo, porque no van a saber de qué está hablando. Son prédicas de él. Y aunque la veamos hecha con introducción, desarrollo, pues cuando ustedes la estén viendo van a decir, pues ¿y de qué está hablando? Porque no es un tema que Dios les dio. Nunca quieran hacerle trampa a Dios, hacer una prédica de alguien que ya la tiene preparada. ¿Puede ayudar como guía? Sí, para eso están esos libros con prédicas. Prédicas, van a encontrar muchísimos en internet, muchas prédicas, pero no hay nada como la guía del Espíritu Santo. Y por eso está este comentario de Spurgeon. Jesús dijo, la vida es más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Del mismo modo, la parte espiritual del mensaje es más que esos detalles. Predicadores correctos en sus maneras pueden ser muy pobres espiritualmente en el contenido del sermón. Y predicadores con muchos defectos de expresión han sido grandes profetas del Señor. Pero si es posible, procuremos lograr lo mejor uniendo lo esencial que lo auxiliar.
lo que hemos hablado. ¿De qué me sirve tanta teología, doctorado, si no tengo el don de hablar en un público? Y alguien que nada más tenga el puro secundario bachillerato, Dios lo exalta para que hable de una forma tan hermosa por medio del Espíritu Santo que bendiga a la iglesia entera, con un solo segundo. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo se logra eso? Con la guía del Espíritu Santo. En oración, en oración, en oración. ¿Sí? ¿Correcto, hermanos? Sí, hermano. Entonces, denme 5 minutos para atender a un hermano que me mandó el pastor y continuamos, ¿sí? 5 minutos más. Vamos a concluir. Pues en la siguiente presentación que vamos a ver es la preparación del ambiente, ¿sí? ¿Ya lo están viendo, hermanos? No me ven, pero bueno. La preparación de un ambiente propicio para la persuasión. ¿Qué entienden por persuasión? Persuasión, que ir preparando, Convencer. o yo sí pienso que persuadir es como que sí, preparar para que ellos capten lo que nosotros queremos dar a, bueno, Correcto. Es preparar el ambiente, lo que yo les he dicho, y de eso tiene mucho que ver la interrogancia. Preparar el ambiente y llamar la atención. Yo no me puedo parar. Hay como los que hace la hermana. Hay alabanzas, hay adoraciones que nos llevan a la presencia del Espíritu Santo y la iglesia está llena del Espíritu, emocionada, queriendo brincar, bailar, y termina la alabanza y yo me paro y yo observo que siguen así, y no puedo cortarles la presencia del Espíritu. Y no puedo cortar la presencia del Espíritu. Tengo que observar eso y preparar el ambiente. Ajá. Eso es lo que vamos a tratar de aprender ahorita. Seguir orando, si yo los veo que están siguiendo orando, continuar con oración, porque no puedo decirles, a ver, hermanos, ya, no, estoy cortando la presencia del Espíritu Santo, entonces puedo ponerme a orar. Incluso la que está en alabanza no puede cortar esa presencia diciendo, a ver, hermano, pues le vamos a dar el bienvenido al predicador. No, ella nada más me dice predicador. Los hermanos están siguiendo orando, están en la presencia, y yo ya paro y continúo orando. Y Dios me va a decir, por el Espíritu Santo, en qué momento ya empezar a hablar y decirles, bien, hermanos, pues vamos a empezar, qué hermosa adoración, preparar el ambiente y empezar a traer la atención. Porque si no, ni me van a hacer caso a la palabra. Eso es persuadir. Saber hablarle a la iglesia, ser persuasivos, atraer su atención. ¿Sí? La preparación de un ambiente propicio para la persuasión es que la comunicación persuasiva del sermón es afectada no solo por los hábitos oratorios que el predicador se haya formado, sino por el ambiente que le rodea al predicar. Lo que les estoy diciendo. Pueden estar llenos del Espíritu Santo. Ese ambiente yo lo puedo usar a mi favor o en mi contra. Debemos de tener cuidado de observar cómo está la iglesia a la hora que yo pase al público. ¿Sí? Una pregunta, ¿en las predicaciones interviene la iglesia o es como el monólogo? Bueno, Por lo regular, no debe intervenir la iglesia porque se está dando palabra de Dios. A lo mejor yo puedo hacer una pregunta, si los veo dormidos puedo decirles, a ver, hermanos, ¿a quién ha sucedido algo? Ese
Ese es todo el ambiente que vamos a estar viendo de cómo preparar la predicación. ¿Sí? O la costumbre que yo tengo de dar ejemplos. En la última, agarré a la hermana, porque estaba hablando de la unidad, estaba hablando del cuerpo de Cristo, y les puse un ejemplo y la pasé y le dije, a ver, abre un dulce con una mano, o saca la etiquetita y pégala y haz todo con una mano. Y no pudo. Ya me acerco yo, y con su mano, ella con esta misma mano, con esa misma mano, pero yo la ayudé con la otra, ya abrimos el dulce. Esa es la unidad de Cristo, somos un solo cuerpo. Ella sola no iba a poder, necesitaba la ayuda de otro miembro de la iglesia. ¿Sí? Eso es preparar el ambiente, preparar nuestra prédica. Esa es una de las muchas funciones o de las muchas, ¿cómo se le puede decir? Actividades dentro de la prédica. Pero si no, si hay hermanos que tienen la costumbre de, por ejemplo, yo puedo decir, y Dios estaba en el desierto en oración, y hay un hermano que dice, sí, pero llegó el diablo. O le contesto o continúo con la prédica. ¿Qué haría? Cuando me predica, o sea, yo voy a hablar del ayuno y agarro los 40 días de ayuno del Señor. Y digo, estaba en el desierto, ayunando y orando, y el hermano, pero llegó el diablo. Pero yo estoy hablando del ayuno. ¿Qué hago? ¿Qué haría? Entonces, continuar sobre uno, porque si no, eso sería lo que ya nos había comentado, un distractor. ¿No? Y es que Ya habíamos ya habíamos hablado de los distractores. Ya habíamos hablado de los Esa distractores. época hay hermanos que sí. Por eso en la prédica no es común. Si el predicador hace una pregunta, y eso lo hago yo, lo ha hecho Mauricio, lo hemos hecho varios, hacemos preguntas, pero inmediatamente decimos, no me contesten. Ajá. O sea, ustedes mediten. Si yo estoy hablando del pecado, ustedes han tomado, no me contesten. Porque si hay hermanos que luego, no, nunca. No, yo estoy predicando. O sea, no son preguntas y respuestas. Pero si hago una pregunta, debo de poner la pauta, pero no me contesten. Quédense ustedes con eso. Ajá. Esa es una parte de la preparación del ambiente. ¿Sí? Cualquier hombre que tenga alguna experiencia en el ministerio cristiano se ha encontrado en ocasiones frente a una situación tan cargada de elementos de distracciones que le han sido sumamente difícil establecer y a tener contacto mental con su congregación. No es que nos pasemos todo así como mentalmente, no habla de eso, pero sí debe de haber un contacto espiritual entre el predicador. Si yo estoy viendo que se están durmiendo, pues en ese momento alzo la voz. A ver, hermanos, ¿y qué les parece si yo tengo preparada mi ejemplo como el del dulce, pero los veo que se están durmiendo y lo tengo ya casi para el último? Pues en ese momento, y a ver, hermanos, vamos a ver un ejemplo. Levanto la voz y me adelanto el ejemplo, pero no pierdo el desarrollo de la prédica. El chiste es no que se despierten, porque si se nos da, están así, yo estoy. ¿Pero quién tiene la culpa? Pues yo, porque me despierto. Ujú. No el predicador, la prédica no es aburrida. Yo me desvelé y me estoy durmiendo. Ninguna prédica jamás va a ser aburrida porque es palabra de Dios. El que se duerme es porque se desveló o viene de la fiesta. Ujú. Así es de fácil. ¿Sí? La preparación del ambiente es indudable que la principal explicación de estas cosas consiste en la presencia o en la ausencia del poder del Espíritu Santo. Una vez más habla del poder del Espíritu Santo. Si yo no preparo y no persuado a la iglesia sin el poder del Espíritu Santo, pues va a ser un mercado de lágrimas o de emociones, pero no va a estar el Espíritu Santo y la congregación va a pensar que sí. Y no nada más los llene de emoción. ¿Sí me explico? Pero a la vez no hay que dudar que se pueden atribuir también en parte a la participación que la congregación ha tomado o dejado de tomar en un verdadero culto de adoración y al cuidado que el predicador haya tenido
en atender a ciertos detalles físicos que pueden influir en el espíritu de la reunión. Aquí ya está entrando los detalles físicos. Mi forma de vestir, si vengo peinado, si vengo todo desarreglado. También tiene que ver mucho la presencia física del predicador. Ya les dije, yo no me puedo parar así, ahí. Y no porque no se deba, puedo. Porque tampoco hay bíblicamente No, un código de vestimenta para predicar. ¿Pero qué estoy predicando? Palabra de Dios. ¿A quién le debo respeto? Hay gente que no toma. Aquí no hay altitud para ver qué es un escenario o un. Todo esto es parte del púlpito, ¿sí? Y para mí, y para muchos, incluyendo el pastor, a partir de este muro, para allá, es un lugar santo, porque se da palabra de Dios, porque aquí se le adora a Dios y se da palabra. Y hay quien no le interesa o no toma en cuenta eso. El púlpito está rayado. ¿Qué pasa? Esto no es el tabernáculo, pero es un lugar santo. ¿Qué pasaba en el tabernáculo si entraba alguien con pecado? Morir. Se moría en el instante. No se va a morir la gente aquí, pero este lugar se respeta porque es un lugar santo, ¿sí? Se da palabra y se alaba a Dios. De aquí para acá, no decir que lo que quieran, pero para mí, yo como predicador, este es un lugar santo. Y pararme ahí no me va a consumir fuego en el momento, pero estoy dando palabra de Dios. Y entra el respeto hacia Dios desde mi forma de vestir. No voy a venir así haga el calor que estuvo haciendo los meses pasados, no voy a venir en chanclas y en bermudas y con una playera a predicar, por mucho calor que haga. Porque el primero que merece respeto y es la cabeza de la iglesia es Dios. ¿Sí? Sí, efectivamente no hay éticas de vestimenta, pero se le debe el respeto a Dios. Incluso aunque me vean medio formal, sport ahorita, yo personalmente no me puedo parar ahí porque voy a dar palabra de Dios. ¿Sí? Y hay quien toma para jugar, quieren tocar la guitarra, digo que el púlpito está rayado. Pero hay cosas que no podemos evitar. Por eso muchas veces, donde está el púlpito, se pone, no una cosa alta, pero se pone. Esto también hace una barrera para que no cualquiera venga y raye el púlpito, o esté tocando, o manipulando. Tú has oído al hermano Jorge. Luego está todo aquí movido. Y Jackie se enoja, ¿quién movió hoy mi guitarra? ¿Quién movió la consola? Porque no tenemos en cuenta que este es un lugar santo. Igual que cuando había tabernáculo. ¿Sí? Este es un lugar santo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La adoración cristiana es esencialmente la comunicación del alma redimida con Dios en Cristo. Es la respuesta sentida, inteligente que el Padre hace con el Hijo por medio del Espíritu Santo. El culto público, en el culto público, los medios empleados para dar expresión tanto a la revelación divina como a la respuesta humana son 5: el canto, la oración, la lectura de las Escrituras, la ofrenda y el sermón. Y volvemos a lo mismo. Lectura de las Escrituras. Yo no puedo pararme a dar palabra de hombre sin mencionar la palabra. Aquí tenemos la costumbre de que todo lo que se predica, primero se lee la cita y después se explica qué quiere decir esa cita. Y no doy yo mi palabra. Y muchas veces decimos, cuando un invitado venga a la iglesia, ya nos conocemos los que somos de casa, pero cuando viene un invitado, lo ha dicho la hermana Perla, vayan a la Escritura. Empieza a hablar el predicador, vayan a la Escritura y vean si en verdad dice eso. Siempre debemos de confrontar con la Escritura y con la palabra. Siempre, y con la guía del Espíritu Santo.
Y vean cómo no nada más es predicar, tiene que ver todo un ambiente. Se prepara desde antes con la adoración, se prepara y se termina. El predicador no dice, pues bueno, gracias, oremos, vámonos. No, vienen los avisos, viene la oración para las ofrendas y se despide a la iglesia para que se vaya con la bendición. La palabra de Dios en la prédica es bendición, pero también hay que orar para que se vayan. Ahora sí que la misa ha terminado, vayan en paz. No es así, pero debemos de hacer una oración para despedir a los hermanos. ¿Sí? Nuestro interés es que este punto ha girado exclusivamente en torno a estos 5 elementos, o sea, el sermón. De ningún modo deseamos restar importancia a las consideraciones que ya están hechas. Estamos plenamente convencidos de que el sermón debe de dar cima a una experiencia vital de la presencia de Dios en medio de la congregación, pero lo hará con mayor facilidad cuando forme parte íntegra del culto de adoración y cada elemento o componente que recibe la reverente atención que merece. Lo que desee llamar la atención de la congregación para que escuchen la palabra de Dios, no me escuchen. ¿Sí? No debe considerar que los actos de culto preceden al sermón como simples ejercicios de apertura. Más bien debe conceptualizar el culto como un todo unificado y debe pensar que su responsabilidad es de la de conducir a su congregación hasta la misma presencia de Dios y de mantenerla en comunión con Él desde el primer himno hasta su amén final. Tal cosa no es fácil. Su consecución requiere una serie de atención a los siguientes puntos. Y uno de esos puntos es lo que les digo, estar atentos a lo que está ella cantando. Bueno, pongo como ejemplo porque está ahorita, a lo que está ella cantando. Y ya sobre ese ambiente que ella forme, si me toca predicar, continuar para mantener al Espíritu Santo aquí. ¿Sí? El canto congregacional. Conviene que cada iglesia procure tener un buen coro, pero nunca debe darse el caso de que el coro usurpe el lugar que le corresponde a la congregación en la alabanza del Señor. Lo que les decía, nadie está por encima de nadie. Ni la que canta, ni el coro son más. Y ni debe de oírse. Cantamos todos parejos, en un solo cuerpo. ¿Sí? En la adoración pública debe de haber la más amplia participación congregacional posible, especialmente en el canto. El número de himnos que deben de ser cantados dependerá del propósito que se tenga en la mente para el culto en cuestión. La selección de los himnos debe ser motivo de una seria meditación para el predicador. También el grupo de alabanza o la que vaya a dirigir ese día la alabanza debe de estar también en oración y decirle a Dios qué quieres que cante. Porque tampoco voy a cantar las canciones que a mí me gustan, porque pues si no, pues pongo una de José José. Es la realidad. Hay gente que luego dice, ay, no me gustaba la adoración, ay, no me gustaron los cantos. Pues si no son para ti, se canta para Dios, no vienes a un concierto para cantar las canciones, no vienen a oír las canciones que les gustan, para eso estamos en casa y tenemos celulares, discos, compactos, para el YouTube, para oír lo que a mí me gusta. Pero aquí en la iglesia se le canta a Dios y lo que se prepara para Dios. ¿Sí? Esa es parte importante de una congregación. La oración pública. La oración pública difiere de la privacidad en varios particulares. Por una parte, esta puede ser muy extensa, mientras que aquella debe ser relativamente breve. ¿Cuál? ¿La pública? La oración pública debe ser breve. Porque aquí ha pasado, pero se les respeta. Porque hay tiempos. Ajá. Ahora que fue, a mí me han pasado 2, 3 veces a orar por la gente aquí enfrente. Yo no hago oraciones extensas. Y no sé si te diste cuenta en el culto, cuando empezaron a orar por la familia de la hermana Lucía. No la hice rápida,
pero traté de ser conciso y lo que Dios en ese momento me puso. Y oré por cada uno de los familiares dolidos y después hice una general para la familia. Pero no me puedo extender a lucirme que yo oro muy perfectamente. Eso es de menos. La oración es pedirle a Dios que los bendiga. O bendiga por lo que estamos pidiendo, por sanidad, por lo que sea. Y no puedo yo pararme aquí enfrente a decir, yo soy el mejor orando y aventarme oraciones que, bueno, y ya todos empiezan así como, pues yo ya terminé de orar, ahora quiero terminar, hermano. No, ese es un ambiente que no es propicio para el servicio. Para eso, igual que la canción, pues para eso está mi casa. Yo oro 1 hora, 2 horas. Pero cuando me pasen a orar, ser breve y conciso en lo que me están pidiendo. Ora por la sanidad de la hermana. Pues me aboco a eso. Pero no me aviento una oración bajando ángeles y huestes y de todo para orar por ella. Ese también eso también debe de ser un ambiente propicio para el servicio. ¿Sí? Por regla general debe haber 3 oraciones en el culto de oración. Invocar al Espíritu Santo para que casi siempre viene después del himno inicial. La oración pastoral o de intercesión que comúnmente se coloca en el programa y en la lectura bíblica y la oración final. ¿Sí? Esos son los 3 tipos de oración. La lectura de las Escrituras. Otro momento solemne en el culto de adoración debe de ser aquel en que el ministro abre el libro para dar de comer del maná divino. La primera es la selección del pasaje que va a ser leído, y tal procedimiento se presta para conseguir la unidad estrecha a través de todo el culto. Esto es de desearse, por ejemplo, en la celebración de días especiales como el Domingo de Resurrección, la Navidad, el Día de la Biblia, el aniversario, etc. Todo esto que hemos visto hasta ahorita es la preparación de todo el servicio. ¿Qué tiene que ver con la prédica? Pues todo. Todo va de la mano. Todo va de la mano. Porque no puede ella cantar una canción de que está siendo bendecida y yo hablar de otra cosa y llevar a la iglesia a otro lado. Todo va de la mano en las oraciones, en todo. ¿Sí? La ofrenda. En el culto público, los medios por los cuales Dios se revela son principalmente 2, en la lectura de las Escrituras y el sermón, pero la respuesta a esta revelación divina se hace por medio del canto, las oraciones y la ofrenda. En el sentido más amplio, el término ofrenda abarca todo cuanto es dedicado al servicio de Dios: el tiempo, los talentos, la influencia y sus bienes materiales. Y aquí sí les voy a hacer énfasis: la ofrenda no es económica, lo acabo de leer. La ofrenda es el tiempo que yo dispongo con gratitud a venir a alabar a Dios, a venir a cantar, a venir yo a predicar, ella a venir a... Esa es mi ofrenda para Dios. El predicar, el ser un líder, el ser predicador, es mi ofrenda a todo lo que Dios me ha dado. ¿Sí? Entonces, ya por último, la palabra final de los avisos. Estos, de ser posible, deberían ser eliminados totalmente, pero con tal idea no es posible en la práctica. Procure que sean reducidos a un mínimo absoluto. Que los avisos sean lo que se va. Hay servicios los jueves, los viernes y la oración de los jueves en la mañana y el servicio del próximo domingo. Nos vemos, anda, lo más breve. Bueno, no como lo acabo de decir, pero sí ser más breve. No dar de... Sí, vamos a tener la escuela bíblica y vamos a tener la clase de lunes que va a ser esto, el martes. No, vamos a tener la escuela bíblica de vacaciones de lunes a viernes, para no extendernos, porque también cansamos a la congregación. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta, hermanos, de ayer en línea? No, hermano, quedó muy claro. Ok. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues nos vemos dentro de 15 días, ya con creo que ya es 9, creo que ya nos toca que me den su examen, bueno, su prédica, con su introducción y desarrollo, para calificarlos.
Nos vemos la clase el próximo jueves. Si hay clase, y recuerden, no doy examen, nada más me entregan sus prédicas y nos vemos en clase dentro de 15 días. Hermana Cris, ¿quiere hacer la oración para cerrar la clase? Oremos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, Gracias sí. por estar una vez más aquí en tu casa. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido en este día, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella es viva y hace verdad, Señor. Gracias por mi hermana Adriana, gracias por mi hermano Adrián, Señor. Síguelos bendiciendo, Señor. Pon en ellos esa sabiduría que viene de lo alto para que la pueda transmitir a través de sus clases, Señor. Y puedan instruirnos en tu palabra, Señor. Y podamos crecer en tu palabra cada día, Padre, con más conocimiento, Señor. Te damos gracias, Señor. Ahora te pido que, oh Padre, guarden su salida y su entrada de cada uno de mis hermanos hacia sus hogares.